profesionales del gremio papelero, gracias por estar acá, gracias a algunos compañeros delegados de fábrica que se han acercado. Bueno, le damos la bienvenida a todos, le damos la bienvenida también al compañero Roberto, que no sé dónde anda, se perdió. Está bien, está bien. Que es el presidente de la Federación de Trabajadores Papeleros de San Pablo. Hemos invitado al doctor Recalde el tema de la paritaria nacional. Y desgraciadamente el tema de la paritaria nacional, cuando nuestros compañeros fueron a ratificar el acuerdo del 24%, el Ministerio de Trabajo se negó a recibir el acuerdo que habíamos formalizado entre la Cámara Principal y la Federación del Papel. Lamentablemente no pudimos dar el siguiente paso, que era de ratificar para después ser homologado este acuerdo. Desgraciadamente hubo que meter el expediente por ALEN 650 como para iniciar otra vez un expediente que ya tenía que estar finiquitado. Hoy se habla mucho, desgraciadamente, más precisamente el Gobierno Nacional habla del trabajo, habla de la cultura del trabajo, de restablecer la cultura del trabajo, pero para poder hablar de todo eso, primero el hombre tendría que enfocar hacia quiénes va dirigido lo que él dice. Porque en realidad si va dirigido a los trabajadores, me parece que está focalizando para el lugar equivocado. Porque los trabajadores hemos trabajado toda nuestra vida, toda la vida. Ahora, que nos hayan dejado sin trabajo por la política que se implementa en Argentina es otra cosa. Porque somos nosotros, precisamente, los que nos levantamos todos los días a las 4 de la mañana, los que estamos 12 o 14 horas dentro de la fábrica y somos nosotros los que esperamos el colectivo a la mañana o a la noche. Somos nosotros los que trabajamos los sábados, los domingos y los feriados. Somos nosotros los que trabajamos, hacemos jornadas nocturnas. Somos nosotros los que tenemos escaso descanso para estar con nuestra familia. Entonces el gobierno debería tener mucho cuidado cuando habla del trabajo, porque lo habla de muy mala fe. El gobierno nacional también pide más esfuerzo y más sacrificio para sacar el país adelante. Y los esfuerzos lo vienen haciendo nuestros abuelos, los esfuerzos lo vienen haciendo nuestros padres, y los esfuerzos los seguimos haciendo nosotros. Y quizás muchos de nuestros abuelos, muchos de nuestros padres, a pesar del gran esfuerzo y del gran sacrificio que han hecho durante toda su vida, más de una oportunidad ni siquiera han podido lograr terminar su casa. Más de una oportunidad no han podido enviar a sus hijos a que terminen los estudios. Entonces, ese es el esfuerzo que nosotros le brindamos al país. Me gustaría saber qué esfuerzo les pide el gobierno a los que los rodea y de qué trabajo les habla a la gente que tiene a su alrededor. También, en una de las notas, de que en la Argentina la flexibilidad laboral de la que habla el presidente, de la productividad y de la adaptación de los convenios al siglo XXI, en algunos casos, desgraciadamente, se viene dando, porque el gobierno ataca precisamente a los gremios, donde están muy debilitados por la industria, por la importación indiscriminada. Entonces ahí aprovecha el gobierno nacional y le dice que la forma de salvar a la empresa, a su industria, es a través de la flexibilidad laboral y de la productividad. Lamentablemente, todos los que estamos acá sabemos que eso es una gran mentira.
Y nosotros no es que tengamos temor de hablar de flexibilidad laboral o de hablar de productividad. No tenemos temor ni de la adaptación de los convenios del siglo XXI. Pero también nosotros queremos que nuestros derechos se adapten al siglo XXI. Queremos 6 horas de trabajo. Nosotros queremos ser partícipe de la ganancia de la empresa. Nosotros queremos estar en la mesa sentado en el directorio de las empresas, porque nosotros somos los únicos garantes de que el puesto de trabajo continúe. Somos los únicos garantes de la producción nacional, los trabajadores, en la medida que nosotros podamos estar sentados dentro de la mesa de negociación, dentro del directorio de las empresas. Nosotros, si estamos ahí, vamos a ser garantes de nuestro propio trabajo. De lo contrario, la productividad, la flexibilidad laboral, la adaptación del convenio del siglo XXI, eso no es más que una triste y mera mentira. También quería comentarles que tengo un decreto, el 429/17, que lo enviaron los compañeros del sindicato de Zárate, donde declaran la emergencia laboral, porque ustedes saben lo que está aconteciendo dentro de esa zona de actuación. Es decir, estamos entonces muy preocupados por lo que pasa en nuestro país, por lo que pasa con la economía en la Argentina y por lo que pasa con los proyectos que el gobierno tiene hacia los trabajadores, que para nada ninguno de esos proyectos son en beneficio o pensados en beneficio de la clase trabajadora, sino absolutamente todo lo contrario. Si no, no estaríamos hablando de las cosas que estamos hablando en este momento. Pero yo puedo hacer referencia simplemente a estas cosas. Quien tiene la palabra facultada realmente para hablar y para decir es nuestro invitado especial, para quien pido un fuerte aplauso al compañero. Compañeros, esta ordenanza 429 de este año, hicimos una lucha con la Organización Internacional del Trabajo, pero cuando se intimida a los jueces que tienen que aplicar los tratados internacionales, la legislación nacional, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, entre ellos el 87 de libertad sindical y el 98 de negociación colectiva, obviamente se está interfiriendo en estos convenios que el gobierno tiene la obligación de aplicar, incluso por la modificación de la Constitución Nacional de 1994, que el artículo 75 y 18, algunos no lo voy a decir, tengo memoria que tiene ellos, no me acuerdo, incorporó a los tratados internacionales como una norma de garantía constitucional. El gobierno, la verdad, que soslada la aplicación de todo esto, está acostumbrado no solamente a violar tratados internacionales, la Constitución Nacional, sino las propias leyes nacionales. Ellos son casos de lo que vamos a tener. Bueno, en el 44, después a partir del 46, comienza toda la incorporación ciudadana del trabajador con los derechos ciudadanos, la participación, la importancia de la industria, la sustitución de importaciones que caracteriza todo ese momento hasta 1953, que se sanciona la ley hasta 1950 que habilita al convenio colectivo de trabajo, que da una jerarquía normativa muy importante, y el convenio es, junto con el derecho de huelga, las dos herramientas colectivas más importantes que tiene el movimiento obrero para defender los derechos y la conquista de los trabajadores y ciudadanos. Voy a ir sintetizando. Después viene el golpe del 55, el retroceso. Vamos pasando así rápidamente. En el 58 se consigue la ley de una medida de la Asociación Sindical de Trabajadores. Y llegamos a el 73, donde realmente se comienza a discutir la ley de contrato de trabajo. Nosotros la semana que viene vamos a hacer una homenaje a Roberto Sotelo, que fue asesinado por la dictadura precisamente no porque
están en una organización armada, y lo que somos es una voz de defensor de derechos de los trabajadores. José Ramón Luque, secretario general de Papeleros, ¿cuál es el motivo del encuentro hoy con el doctor Recalde y con el señor Roberto, que viene de la industria papelera de Brasil? Sí, bueno, estamos realmente muy preocupados, digamos, por lo que pasa en nuestro país. Estamos muy preocupados por lo que acontece en la parte económica, con la economía de la Argentina, y estamos muy preocupados con los proyectos laborales que se están pergeñando, digamos, a través del gobierno nacional, como la flexibilidad laboral, la productividad, en fin, a la adaptación de los convenios colectivos de trabajo al siglo XXI, que a criterio nuestro todo eso significa realmente todo un retroceso. Preocupado por las fuentes de trabajo que vemos nosotros cómo se están cerrando, no afortunadamente en la industria nuestra, pero vemos qué es lo que está pasando en otras actividades laborales. Y esa es una gran preocupación. Y en cuanto a lo que hace al tema específico de productividad, la posibilidad de las ganancias de los trabajadores en la empresa y demás, nadie mejor que el doctor Recalde para que nos haga realmente conocer bien a fondo estas cosas. Él ha tenido debates muy importantes con distintos abogados, digamos, en otros años, en los años 90 más precisamente, con Funes de Rioja, entre otros, y bueno, así que ese es un poco el por qué lo hemos invitado a nuestra casa, y desde ya que le agradecemos que esté con nosotros. Y lo mismo que el compañero Roberto, ¿para qué? Justamente porque en Brasil están pasando cosas similares, digamos. Entonces no es que está pasando acá únicamente en la Argentina, sino que en Brasil hoy la situación está muy compleja, y creo que nada mejor esta oportunidad para juntarnos, para unirnos y para ver qué podemos hacer en forma conjunta. Doctor Recalde, esta mañana trascendió por medio de un canal de televisión que no puede ser sospechado de opositor el hecho de que PepsiCo había cerrado su empresa para traer todos los productos importados, y que esto se sumaba al cierre de una planta en Río Grande, en Tierra del Fuego, y la posibilidad de que cierre otras plantas más. ¿Esto es parte de un problema geopolítico para Sudamérica? Porque si sucede lo mismo en Brasil, ¿qué opina usted de eso? Sí, en general en la región hay un retroceso, como decía bien el compañero secretario general de la Federación de Papeleros, y nosotros estamos tratando de que no llegue a estas costas, digamos. Ya en Brasil es bastante problemático, porque se han consumado algunos proyectos flexibilizadores. Nosotros en la Argentina estamos, por lo menos normativamente, deteniendo. La Cámara de Diputados no ha salido ningún proyecto flexibilizador, pero se está dando lo que yo llamaría la flexibilización de facto, de hecho, porque los despidos, las suspensiones, esto genera miedo y el trabajador se retrae en el reclamo de sus derechos. En cuanto a PepsiCo, hoy mismo está ocupada la fábrica, está ocupado el establecimiento, porque hay una insensibilidad de parte del gobierno y una falta de respeto a la dignidad del trabajador como ser humano, tanto de las empresas como del gobierno. No es posible que se notifique un cierre de planta como un comunicado cuando el trabajador llega a la empresa. Y el ejemplo siempre viene de la cabeza. Ustedes recordarán el año pasado con las cesantías en el ámbito de la administración pública, de las empresas del Estado. Yo lo tengo fotografiado. En fabricaciones militares iban los compañeros a trabajar y estaba la puerta, había una endija y había un personal de la compañía tercerizada de vigilancia que tenía un listado. Vos entrás, vos no entrás. Así no se notifica ni un despido ni una cesantía, no solamente por el derecho a trabajar, sino por la dignidad. Es un derecho humano el trabajo, y la dignidad también es un derecho humano. O que tem acontecido no Brasil, infelizmente nós estamos um passo à frente da Argentina. As leis flexibilizadoras já passaram na Câmara de Deputados, hoje se encontram no Senado para ser votado. O governo teve uma derrota numa das comissões, pero que não há indícios de que não vai parar. E eles precisam fazer o que estão fazendo para poder flexibilizar as leis trabalhistas. Na minha opinião, não seria flexibilidade, seria tirar
as conquistas de anos atrás, né? Direitos dos trabalhadores estão sendo sacados para que empresários possam manter as empresas vivas. Por sua parte, o governo não tem feito nada, tem gastos, não diminui o gasto do governo, portanto, os impostos continuam os mesmos. Então, o governo tem que tirar de algum lado para poder manter as empresas vivas. E o lado escolhido para colaborar com as empresas foi os nossos trabalhadores. E haja vista que hoje nós temos 14 milhões de novos desempregados no Brasil. E o governo está sem comando, denúncias de corrupção. O Brasil está sem comando. Não temos mais comando moral para fazermos qualquer mudança que seja. Pero que mais o governo não para. Eles fizeram na agenda de sacar direitos y están siguiendo na risca eso. Hoy vuelvo a hacer lo que hice al principio de mi carrera. Yo me recibí en el año 1961, en el 62 ya comencé a trabajar en los sindicatos, en el 64 en la CGT, y en el 62 cuando empecé a trabajar empecé a dar charlas con los compañeros trabajadores. Así que para mí es una especie de volver a vivir. Hacía rato que no hago una charla así en un sindicato, así que le agradezco a la Federación del Papel la invitación. ¿Qué es lo que puede suceder? Analizar qué sucede, qué pasa con las elecciones. Como decía el compañero, es decir, cuando la sábana es corta, ¿dónde se ajusta? Se ajusta en los sectores más rezagados. Y acá, fíjense que uno podría dar ejemplos de lo que significó el cambio modelo ya, hoy. Y no solamente con los trabajadores, sino con los jubilados. Yo recordaba que en la década del 90 me invitaron diputados con extracción en la CUT a Brasil a dar una charla, porque ya en los 90 había intentos flexibilizadores en Brasil. Sí. Y fui a Brasil a dar una charla. Bueno, la flexibilización hoy se nota en las fórmulas de movilidad jubilatoria. Cuando nosotros discutimos la movilidad, y ahí tuvimos muchísima participación, la fórmula, había digamos, tanto la CGT como la CTA en aquel momento discutían la fórmula a ver qué integración tenía en cuanto a la remuneración de los trabajadores. Entonces, había dos posibilidades, un sistema que no me recuerdo cómo se llama y otro que era el RIPTE. Entonces, esta era la discusión, ¿cuál de los dos sistemas se aplicaban? Y yo, que los laboralistas somos conciliadores, dijimos, bueno, si la intencionalidad del gobierno es defender el haber jubilatorio, usemos los dos. Y en cada semestre se aplica cuál es el mejor. Tan es así que siempre que se aplicó la fórmula, superó cualquier índice del costo de vida, utilizando cualquiera de los dos que fuera mejor. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora no pasa eso? ¿Por qué ahora la fórmula de movilidad jubilatoria da menos que el alza del costo de vida? Porque hay otro plan económico. El plan nuestro y la movilidad se basaba en un país con empleo, en trabajadores sin desocupación o con poca desocupación, sin subempleo, con una alta tasa de actividad y con poder adquisitivo de los salarios. Eso influía en la fórmula, por estos elementos que digo. Ahora, con este nuevo modelo, donde hay desempleo, subocupación, baja del poder adquisitivo del salario, porque el año pasado la inflación fue del 41%, no hubo convenio que firmara el 41%. Eso ya en algunos aspectos ya se perdió, y eso influye en la fórmula jubilatoria. Por eso estamos pensando ahora modificar la ley y dar otra alternativa. Todavía estamos analizando, porque esto es muy fresquito lo que les acabo de decir. Yo digo, el eje del mal de este gobierno es la falta de institucionalidad. Uno podría desagregar porque lo dice, pero la falta de institucionalidad es violar los tratados internacionales, la Constitución Nacional, la ley, y ahora hostiga a quienes aplican el derecho laboral, que son los jueces de trabajo. Por eso el 6 de junio, con un compañero de la Unión Obrera Metalúrgica, que es diputado del Furlan, hicimos una denuncia en la Organización Internacional del Trabajo, precisamente porque no se respeta la independencia del Poder Judicial. El diputado Recalde, el presidente de la Nación lo acusó a usted de ser jefe de una mafia que arreglaba juicios laborales. ¿Él hizo alguna presentación a la justicia? Porque en caso contrario estaría incumpliendo con los deberes de funcionario público, que si conoce algún ilícito debe denunciarlo. Mi mamá decía, no ofende quien quiere, sino quien puede. Lo único, yo no quiero ser autorreferencial, todo el mundo conoce mi historia, mi conducta. Lo único que digo, no soy líder de ninguna mafia ni soy mafioso. Es decir, nosotros firmamos un 24%
de incremento salarial. Lejos quedó, como decía el compañero diputado, los 30 y pico que se firmaban siempre. Nosotros firmamos el año pasado por el 39,5%. En esta oportunidad firmamos el 24%, fuimos a ratificar el acuerdo y desgraciadamente el Ministerio de Trabajo nos dijo que no se podía ratificar el acuerdo porque sobrepasaba las pautas que había extendido el Gobierno Nacional.